primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia a esta última sesión de las tardes con la lente 89F que imparte el doctor Enrique López. Y bueno, hoy es la última sesión en la que va a hablar de casos prácticos y de como hemos estado hablando previamente, y mostrar algún marrón, que siempre hay, y algún truquito. Entonces, nada, Enrique, muchas gracias otra vez por tu tiempo y esperamos que sean tan interesantes como las otras dos anteriores. Gracias, Filiberto. Bueno, marrones tampoco tenemos tantos, pero bueno, algunos enseñaremos. Bueno, pues nada, vamos a empezar con la tercera y última charla. Solamente un poco a modo de recuerdo, dos diapositivas. Pues recordaros que la lente 89F de Mörcher, que distribuye Kipsa en Valencia, en España, pues es una lente con una característica especial. Tiene esta forma de diábolo, ya sabemos, se engarza entre las dos cápsulas. Hay que hacer una cápsula rexis anterior y también una posterior, ¿de acuerdo? Entonces queda engarzada entre estas dos cápsulas. En la primera charla vimos que las ventajas principales que tenía, puesto que el proceso de implante es un poquito más enrevesado que el de una lente en saco capsular, pero a cambio tenía unas ventajas, que eran estas 5. Entonces, en la cirugía de vitreoretina aumentaba mucho la tolerancia a la fluídica de los gases. Recordábamos que los gases, que los fluidos en la vitrectomía vienen de abajo a arriba, no de arriba a abajo, como en la cirugía del polo anterior, y muy buen control también en la expansión de gases. También destacábamos la buena visualización de la retina periférica y la buena indentación que nos permite realizar esta lente, porque es muy estable y permanece muy estable durante todo el proceso. Hablábamos de que esta estabilidad que mantiene en el polo anterior también hace respetar la pupila, de forma que vemos que en los procesos de vitreoretina, cuando hacemos una variación importante con las presiones, etcétera, esto se suele transmitir al polo anterior y hay variaciones importantes en la pupila. Básicamente la pupila acaba en miosis muchas veces. Con esta lente se respeta bastante. Y por supuesto que siempre que hemos operado pacientes en cirugía combinada de vitreoretina, polo anterior, segmento posterior, a medio plazo siempre hemos encontrado pacificaciones, contracciones y descentramientos de la lente. Y por último destacábamos como la característica más importante la presencia de una inflamación importante. Una inflamación, poníamos este ejemplo de un paciente en el que le implanté el mismo procedimiento de cirugía vitreoretina, retinopatía diabética proliferante en ambos ojos. En uno de los ojos le implanté la lente de Kipsa y en el otro ojo le implanté una lente estándar. Y a la vista está la imagen de la izquierda, por supuesto que es la lente de Mörcher. La de la derecha pues es una lente estándar monobloque, donde vemos cómo aparece, como suele aparecer, fibrosis o pacificación capsular, sinequias, etc. En la segunda charla ya pues hablamos un poquito más, o nos centramos un poquito más en los aspectos técnicos. Entonces vimos cómo se realizaba la capsulorexis anterior, vimos cómo se realizaba la capsulotomía y el colchón de viscoelástico que poníamos en el espacio de Berger para separar la cápsula posterior de la hialoides. Hablamos sobre el gran anatema de esta lente, que sería realizar la capsulorexis posterior. Hablamos de algunas técnicas de implante, algunos trucos en el implante y algún truco también posterior, como sería el implante, como sería la inyección de acetilcolina. Bueno, todo esto es lo que hemos hecho anteriormente y ahora vamos a ver, pues vamos a centrarla en 3 puntos. Primero quería hablar de aquellos casos en los que por alguna razón tenemos alguna mala visualización a la hora de implantar la lente y cómo podemos resolverlo. El segundo caso sería hablar de algunos trucos en las maniobras de implante, algunos trucos especiales, y el último sería aquellos pacientes en los que, casos complejos, que he tenido que reintervenir, pero previamente les había implantado una lente 89F, una lente de Tachiñón, y cómo me ha beneficiado esta lente para realizar esta intervención. Entonces, en cuanto al primer punto, a la mala visualización, pues bueno, vamos a hablar de la mala visualización que tenemos debido a la pupila, la mala visualización que tenemos debido a las condiciones del vítreo o a las condiciones del microscopio, y veremos la mala visualización que tenemos en el intercambio de aire. Este correspondería al primer caso, que sería cuando tenemos una mala visualización debido a la pupila. Bueno, pues la primera opción sería hacerlo como vemos aquí, digamos, pues hacerlo a la brava. Simplemente no tenemos visualización, pues intentamos apañárnoslas, no utilizamos ningún otro dispositivo. Si os acordáis,
La técnica de implante que hablamos en la segunda charla es lo que estamos haciendo ahora con la mano derecha un poco, digamos. Ahora no, lo que habíamos hecho antes, que es desde el centro ir apretando la lente hasta que conseguimos el engarce. En este caso, como no tenemos visualización, tenemos que ir a buscar la rexis. No podemos tocar la rexis, lo que hacemos es hacer un poco lo que sería la maniobra del labio, es decir, levantamos el labio que corresponde al ala superior, que es el ala grande, lo doblamos y aquí, digamos, entre comillas, manualmente tratamos de calzar la lente, que es lo que estamos haciendo. Tenemos mala visualización, sorteamos el iris de esta manera y lo que hacemos es poco a poco, como si fuera un abrelatas, vamos metiendo poco a poco la lente hasta que la engarzamos entre las dos cápsulas rexis. Y lo mismo procedería a hacer en la parte contraria. Tendríamos lo que sería la parte temporal engarzada, vamos a la parte nasal. Pero ¿vale la pena este sufrimiento? Pues es que fijaros, por ejemplo, este paciente es un paciente con una retinopatía diabética proliferante muy importante y nos va a aportar bastante ventaja, como vimos ya en la primera charla, el uso de esta lente. Para mí personalmente me compensa pasar por este, entre comillas, sufrimiento. Este otro paciente, bueno, los casos de pupilas mióticas en cirugía de vitrorretina son muy frecuentes. Pacientes con rubeosis, pacientes que han tenido membranas ciclíticas, etcétera, pues están a la orden del día en la cirugía de vitrorretina. La segunda cosa sería utilizar los ganchos. Yo, por ponerle algún pero a los ganchos, pues diría que, bueno, esta forma integrada, esta forma geométrica de cuadrado con círculo de la cápsula rexis, puede que no lo lleve demasiado bien, pero vamos, no tiene ninguna dificultad. Tampoco tengo que comentar mucho más, simplemente una vez ya hemos implantado los ganchos, ya tenemos buena visualización sobre la rexis, procurar, eso sí, nunca enganchar la rexis anterior, y una vez implantada, como en este caso, pues ya tratamos de ir engarzando la lente poco a poco. El segundo caso sería un caso como este, en el que de entrada ya tenemos una hemorragia vítrea. Esto lo vamos a ver muchas veces, mala visualización debido a los medios, como los tenemos. Entonces esta maniobra nos vino fenomenal esta vez. Aparte de los medios, en este caso tengo que destacar, por ejemplo, que si os fijáis, a pesar de tener el Ingenuity, pues no hay una muy buena visualización. Es que probablemente tuvimos un problema con la cámara, se empañó con el BAO, etcétera. Pero bueno, son cosas del día a día del quirófano y que tenemos que ir dándole solución. Con un buen equipo de imagen como este, pues tuvimos este problema. Aparte de que los medios no eran muy transparentes. ¿Cómo lo solventamos? Pues con esta maniobra que yo utilizo muchas veces, en el caso, por ejemplo, de hemorragias vítreas, etcétera, que es con la endoiluminación a través de la paracentesis. Aquí estamos poniendo el viscoelástico. Recordemos que para realizar la capsulotomía pues se pone una pequeñita cantidad de viscoelástico en la parte central, en la parte periférica. La visualización que tenemos es bastante pobre si usamos la luz del microscopio, pero aumenta mucho en cuanto usamos la endoiluminación. Y aquí ya vamos a realizar la capsulotomía posterior. Fijaros cómo vemos perfectamente, ahora la veréis, ahí está realizada, de pequeño tamaño, mucho mejor incluso que en los casos en que tenemos medios transparentes y utilizamos. Ahora vamos a tener el segundo problema de visualización. Fijaros, yo aún no he encontrado el viscoelástico ideal. Yo necesitaría un viscoelástico que no produjera jamás ninguna burbuja. El problema que tiene el que aparezcan estas burbujas cuando estamos implantando una lente de estas características es que se nos van debajo de la rexis, entonces no podemos aspirarlas. Yo quiero tener un campo limpio, pero las burbujas que quedan debajo de la rexis tenemos que esperar a iniciar la capsulotomía posterior para que estas floten, pasen a la parte anterior y una vez desde ahí ya sí aspirarlas. Además tienen otro problema y es que esas burbujas empujan un poquito la cápsula y a veces pues, pueden desvirtuar los movimientos que hagamos nosotros en la rexis. En este caso sí, ya tenemos limpia el campo quirúrgico y ahora procederíamos con la cápsula rexis. En un segundo caso, os lo he puesto porque esta semana he estado probando este dispositivo. No tiene ninguna dificultad, este caso es un buen caso donde se ve bastante bien, pero bueno, creo que debemos de adaptar las nuevas tecnologías a los nuevos implantes como es la lente 89F. En este caso estoy utilizando con el sistema Ingenuity de 3 dimensiones un filtro que tiene habilitado de blanco y negro y donde destaca bastante la sensibilidad al contraste. Como os digo, lo acabo de probar, bueno, no sé si me quedaré con él o no, pero al final lo estamos probando. Se utilizó, fijaros aquí se ven las burbujas perfectamente, lo sacó la casa comercial, digamos, al principio, con una idea un poco para apelar la limitante interna y tal, pero veo que también puede ser bastante útil si sabemos aprovecharlo para la cápsula rexis posterior.
y anterior. En este caso veis como la burbuja que queda, esa se me ha quedado debajo de la cápsula y no hay manera de moverla. Yo lo que hago trabajar como trabajo en este caso con el Ingenuity, es que yo tengo un ratón inalámbrico que lo tengo apoyado sobre el brazo de la silla quirúrgica. Este brazo y este ratón van envueltos en una pernera estéril, que es donde apoya el cirujano. Fijaros, en este caso lo que estoy haciendo es probar todos los filtros y bueno, me gusta elegir porque con el sistema lo puedo manejar yo mismo. He probado la luz halógena, he probado el filtro del Constellation, he probado la luz de xenón. He probado el filtro con más o menos intensidad y al final nos quedamos con este. Entonces, como os digo, yo estoy en la cirugía, pero en la mano derecha controlo siempre el ratón y a través del ratón puedo tocar, puedo cambiar los filtros de luz que quiero, puedo aumentar las sensibilidades, puedo aumentar el contraste de cada imagen y bueno, creo que tenemos que acostumbrarnos a estas tecnologías y que han venido para quedarse y creo que es bueno que saquemos el 100% de ellas. Aquí simplemente, bueno, estamos haciendo la cápsula Rexis posterior, toda la cápsula Rexis con el filtro de blanco y negro, creo que me va bastante bien y bueno, resaltar de nuevo que este tótem, que es la cápsula Rexis posterior, pues que no es tan compleja, que incluso es más sencilla que la cápsula Rexis anterior. Habéis visto como en todo momento, pues la Rexis iba por donde yo le pedía, ¿de acuerdo? Bueno, este sería el último caso de este bloque de visualización. Esta situación es muy frecuente utilizando esta lente de Tassignon. Veis que no vemos nada, el nervio óptico está totalmente desvirtuado y es muy mala la visualización. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que tenemos aire dentro del ojo y en cuanto metemos aire con estas lentes es relativamente fácil que aparezcan ciertas condensaciones de vaho en la parte posterior. En una lente en saco teníamos la cápsula posterior que tiende a opacificarse o tiende a conglomerar las gotas de humedad, el vaho, de una forma más restringida. En cambio, con la lente de Morcher, pues esto ocurre bastante frecuente. Bueno, no tiene más dificultad que el añadir un poquito de viscoelástico que nos va a aguantar perfectamente la cara posterior de la lente, sobre todo cuando tenemos aire o gas dentro del ojo. Fijaros como antes no veíamos prácticamente nada y ahora pues la visualización ya es absolutamente normal. Esta es la situación que tenemos, fijaros la definición del nervio, fijaros la definición de los vasos. Bueno, aquí ya podemos proceder quirúrgicamente sin ninguna dificultad. Esta es la situación que tenemos ahora, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo habíamos empezado, ¿de acuerdo? O sea que hemos ido de aquí a aquí, solo con el viscoelástico. Bueno, el segundo punto, vamos a hablar de algunas maniobras que nos pueden ser útiles. Vamos a ver qué ha ocurrido en este paciente. Hemos implantado una lente, vamos a parar aquí. Si veis, aquí tenemos dos signos. Primero, este ángulo abrupto, de acuerdo, que podríamos pensar, bueno, que se ha calzado toda esta zona de la Rexis, pero esta zona aún queda por calzar. Pero sin embargo, si os fijáis, aquí hay una indentación de la lente, hay un bocado, y esto lo que nos quiere decir es que esta lente, lo que ha ocurrido es que queda capturado entre la cápsula anterior y la cápsula posterior, o que de aquí, esta zona de aquí, si trazáramos una línea aquí, de esta línea a la parte de la izquierda, la lente está en su sitio, pero de esta línea a la parte de la derecha, la lente está por debajo de la cápsula posterior. Peligro que si todo este proceso, si no nos damos cuenta y acabamos insertando esta zona de aquí, lo que va a ocurrir es que la lente invariablemente se va a caer al vítreo. ¿Qué maniobras tenemos aquí? Bueno, pues la primera maniobra la utilizamos en este caso y que yo la utilizo mucho, que es ante cualquier situación de inseguridad, pues lo primero es asegurar el perímetro, digamos, como se podría decir. Entonces, en este caso, la primera maniobra de seguridad es meter un instrumento siempre a través del trocar. Cabría pensar, bueno, si estamos trabajando con 27G es más difícil encontrar un instrumento que nos entre por ahí que no sean útiles. Con 25 y con 23G no vamos a tener problema. Esta maniobra yo la utilizo mucho también en caso de cirugía complicada de la catarata, si había alguna rotura capsular, alguna tal. Siempre creo que el manejo del polo anterior es mucho más fácil si se hace de atrás arriba que si se hace de arriba a abajo. Entonces, bueno, en este caso, pues vamos a realizar la segunda maniobra. La primera ya habíamos visto que era la espátula desde atrás. La segunda es utilizar el pisacano y utilizar el botón de camisa. Y en este momento ya la hemos sacado, ¿lo veis? Como en este momento ya la hemos reflotado. Y lo que hacemos un poquito es exprimir la lente o sujetar la lente entre el botón de camisa y la espátula que tengo por detrás.
Ya la hemos luxado a cámara anterior, retomamos la situación normal, y ya hemos calzado, ya hemos implantado la lente. Aquí, si os fijáis aquí, ha habido también, aquí tenemos aquí un ángulo, y es que esta parte no es que haya pasado detrás, sino que simplemente no está calzada. ¿Qué es lo que hacemos? Pues podemos seguir haciendo la maniobra desde el centro, empujando hacia abajo, o como en este caso hemos ido a la maniobra que hablábamos antes de irnos hacia el labio, como hablábamos en el caso de las miosis. Bueno, fijaros como aquí acabamos de calzar la lente, ¿de acuerdo? Este es otro caso, y aquí, bueno, fijaros aquí, ahí ya me ha aparecido este signo, ¿de acuerdo? Vamos a ver si tenemos un poquito atrás, ahí lo veis ahí, este es el signo este de la escotadura que os digo, donde lo que quiere decir es que esta lente está atrapada entre las dos cápsulas. Sobre todo, lo que quiere decir es que el ala anterior, que no debería de quedar atrapada ni por la cápsula rexis anterior ni por la cápsula rexis posterior, ha quedado atrapada. De esta escotadura a la parte temporal, la lente está bien colocada, en esta zona, pues no está tan bien colocada. Entonces, en este caso, vamos a recurrir a lo que, en este caso, fijaros como tengo un trocar de 27G donde me es más difícil manejar de abajo arriba. Entonces, bueno, simplemente lo que hacemos es como hacíamos en el caso de la miosis, vamos a buscar el labio y recolocamos la lente intraocular. Ya la tenemos, ¿de acuerdo? Entonces hemos visto dos maniobras, la de recurrir a ir hacia el borde, la de la espátula a través del trocar, o incluso ayudarnos entre el botón de camisa y el pisacano. Bueno, este es un caso más complejo también que tuve. Esto yo creo que no lo volvería a hacer, pero bueno, quede constancia de que se puede hacer. Ya es un caso complejo, tiene una hemorragia vitrea, la visualización es regular, hemos tenido que poner ganchos porque no dilataba lo suficiente la pupila para estar cómodos en la cápsula rexis. Estamos haciendo la cápsula rexis anterior y ahora, bueno, si nos fijamos en esta zona de aquí, va a haber un pequeño percance, va a haber una salida de viscoelástico, ahí está ocurriendo, se descomprime ahí en este momento, ¿lo veis? Ha salido un poquito de viscoelástico, seguramente por la maniobra del Kisti, y cuando vayamos a recuperar la rexis, bueno, lo que va a ocurrir es que la rexis anterior se ha ido. Vamos a intentar recuperarla, veremos lo que ocurre. Pero el problema de que se nos vaya la cápsula anterior no es otro que nos la jugamos toda la partida a la carta de que nos salga bien la cápsula rexis posterior. Si recordáis la primera, de nuevo las burbujas, si recordáis en la primera charla ya hablamos de que es posible insertar esta lente y va a estar estable y se va a mantener. Bueno, aquí tratamos de recuperar la rexis, lo vamos a conseguir, fijaros como ahí aparece la rexis, ¿de acuerdo? Pero tiene esta forma de ahí, lo veis como aquí hace un bocado esta rexis hasta que vuelve, lo que le hace absolutamente inhábil para sujetar la lente 89F. A pesar de eso hemos continuado, ¿de acuerdo? Vamos a la capsulotomía posterior y nos la vamos a jugar en la cápsula rexis posterior. Como os decía, si esta lente queda engarzada solamente en la cápsula rexis anterior o en la cápsula rexis posterior, va a ser igual de estable o prácticamente igual de estable que si la engarzamos sobre las dos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo tengo una cápsula rexis anterior bien hecha, ya tengo un buen guardaespaldas de la cirugía. Ya sé que si tengo un problema en la posterior, la anterior me va a servir de guardaespaldas, digamos. Si he fallado en la cápsula rexis anterior, pues ahí el problema es más gordo, porque ya me lo juego todo en la segunda carta. Entonces, por eso os digo que posiblemente pues no volvería a repetir esta maniobra, aunque sí he tenido algún problema, siempre ha sido con la rexis anterior. No recuerdo muchos casos donde se me ha ido la rexis posterior, que es la que más miedo nos da. Por otro lado, además, el insertar, fijaros como aquí la hemos recuperado, esta es la cápsula rexis anterior, pero por aquí viene el borde de la rexis posterior. Luego aquí esto ya es hábil para implantar la lente intraocular. Además, como os digo, siempre queda en estos casos, siempre queda un poquito separada la cápsula posterior de la cápsula anterior, y como la que hace de guía normalmente es la anterior, engarzamos la anterior y enseguida en la posterior, en este caso tenemos que ir a engarzar la posterior directamente y lo que ocurre es que se profundiza todo el plano de alguna manera y tenemos que trabajar un poquito más abajo. Bueno, en este caso ya hemos soltado la lente y de nuevo la maniobra de seguridad, ¿de acuerdo? En este caso un pisacano, una espátula a través del trocar, tratamos de implantar con la maniobra de las dos manos, buscamos las guías que nos da la cápsula rexis. Este vídeo
Se grabó con un vídeo de baja calidad, entonces, bueno, no vemos ahí los fulgores, no vemos los límites de la Rexis, pero bueno, tenéis que creeros que están ahí. Aquí va a haber una maniobra, es que si no estamos muy conformes con lo que hacemos o queremos retomar la situación, pues es muy fácil, de abajo arriba, como veis aquí, luxamos un poquito la lente y ya estamos en el principio. ¿De acuerdo? Esta maniobra es la que también utilizaremos en el caso de que queramos hacer un recambio de esta lente. Yo no he tenido necesidad, pero si se hace es así. Y este es el resultado final de la lente correctamente implantada, solamente, como digo, en la cápsula Rexis posterior. Bueno, después de estos casos donde, bueno, un poquito complejos y tal, donde os he mostrado, bueno, pues quiero recordaros simplemente que estos no son los casos habituales. Este sería el caso habitual que os puse el primer día, donde acabamos de implantar la lente y ya veis cuál es el movimiento. Ahí hemos visto cómo está el borde de la cápsula Rexis, vamos siguiéndolo con el pisacano, la maniobra siempre es con el botón de camisa, perdón, sobre la zona óptica, movimientos un poquito circulares y dando presión a la lente desde la parte anterior hasta la parte posterior, es decir, desde la parte anterior hasta el nervio óptico. En este caso ya hemos engarzado todo lo que sería la parte temporal, ahora quedaría la parte nasal, ahí tenéis el borde de la Rexis posterior y aquí pues simplemente vamos a acabar engarzándola, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, ya para terminar, os voy a enseñar algunos casos que he tenido que reintervenir, que tenían ya una lente de tasa impuesta. En este caso, por ejemplo, es un paciente al que esperamos de un desprendimiento de retina, le pusimos silicona y vamos a hacer una extracción de silicona. Lo primero que tenemos que ver es que nos da una perfecta visualización de la periferia. Lo segundo es que a mí me facilita la extracción de silicona porque yo utilizo normalmente 2 puertos de extracción y esto hace que tenga que trabajar con presiones intraoculares muy altas. En este caso tengo 40, puedo llegar a 60 muchas veces y quiero un polo anterior muy estable. Entonces, bueno, alguna vez en estos pacientes, fijaros, 50 llegados, 60 casi, 60 en este momento, en estos pacientes lo que puede ocurrir muchas veces es que tengamos algún problema con la lente intraocular, que tenemos una semiluxación, que hay un movimiento de la lente, etc. El segundo caso es este paciente que operamos de un desprendimiento de retina, tuvo una PVR inferior, la temida PVR inferior, como esta. Me llaman, porque si no se puede cortar. Y estamos haciendo la extracción de silicona en este momento y aquí diatermia para realizar las retinotomías. ¿Qué nos ha facilitado esta lente? Bueno, pues lo primero, la visualización. Fijaros que estamos en una periferia ya y la visualización pues es inmejorable con esta lente. Estamos realizando las retinotomías. Yo personalmente la retinotomía siempre con corte alto, baja aspiración, como veis aquí. Vamos a relajar la retina, ¿de acuerdo? Y también son situaciones en las que a veces tenemos que subir de golpe la presión porque hay algún sangrado. En este caso ya nos ha ocurrido, fijaros, estamos con 60 de presión y esta lente, pues como os digo, nos ayuda bastante a tener un buen control y una buena estabilidad del polo anterior. En este caso lo que hacemos es aspirar debajo de la retina el líquido que queda con perfluoro, de nuevo volvemos a subir a 60 la presión, si lo habéis visto. En este momento estamos con 60. Ya procedemos a realizar el láser. Fijaros cómo ahora ya marca perfectamente. Hemos hecho la retinotomía, hemos relajado la retina vuelve a su sitio y ahora procedemos a la inyección de silicona donde también nos ayuda esta lente. Otro caso sería este, que es un paciente que hemos operado, tenemos un desgarro gigante de retina y ha hecho un agujero macular. Entonces, bueno, lo primero, revisar la periferia. Veis cómo está el láser perfectamente dado, la retina está aplicada, no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? Y la visualización, pues es perfecta de esta retina periférica. Pero en este caso, bueno, aquí veis cómo con la endoiluminación vemos perfectamente cómo está definida la Rexis y cómo queda la zona esa de fibrosis del borde de la Rexis que engarza con la lente intraocular. Pero en este caso no solo necesitamos una buena visualización de la retina periférica, sino también de la parte central, pues vamos a hacer un pelado de la limitante. Entonces, muchos de estos pacientes que tienen una lente estándar acabamos realizando, bueno, tenemos fibrosis, tenemos descentramientos, tenemos opacificaciones capsulares acompañados de las sinequias y no os digo la mayoría de las veces, pero sí es muy habitual que acabemos haciendo una capsulotomía intraquirúrgica con el vitreotomo. En este caso, bueno, ya hemos puesto la lente de Magmer, estamos viendo el polo posterior y veis como no hay ninguna necesidad de hacer ninguna capsulotomía,
la visualización pues es perfecta. En este caso, además, era un agujero macular grado 4, porque tenía una distancia muy importante entre los bordes del agujero, casi 350, casi 400 micras, y lo que hemos hecho es dejar un resto de limitante dentro del agujero. Y bueno, veis la visualización, que es perfecta. Y ya, bueno, para acabar, si a lo largo de estas 3 charlas hemos conseguido motivar a alguien o tiene algún interés en probar o tratar de implantar alguna de estas lentes, pues yo le recomendaría 2 cosas. La primera es que se comprara este libro de María José Tassiñón, porque es una auténtica Biblia sobre esta lente, trata temas con mucha seriedad, como sería la anatomía de la zónula. Vais a encontrar ligamentos y estructuras anatómicas que jamás habéis oído cuando leáis cuando leáis este libro. Y luego nos va a hablar de todas las técnicas, la utilización del femtosegundo, la vitrectomía, lentes pediátricas, saltos miopes, recambios de lente, etcétera. En fin, está todo, absolutamente todo. Y lo segundo, pues es lo que he recomendado siempre, que si alguien tiene interés en una técnica, pues lo mejor no es ir a los congresos, sino coger el avión e ir to the point, como dirían los anglosajones. Entonces yo, sin ninguna duda, os recomiendo que cojáis el avión y que vayáis a Frankfurt Hodge, a la clínica del doctor Eckhart, que prácticamente todos los días pues pone un montón de lentes de este tipo y la verdad es que es una maravilla verlo operar. No es que hable mucho, pero vale la pena ir al sitio. Y ya el segundo sitio donde podéis ir de una manera un poquito más modesta es que nos lo digáis a nosotros y podéis venir al Arnau cuando queráis. Aquí tenéis os dejo mi email por si alguno tiene alguna cosa. Y con esto hemos terminado las 3 charlas. Así es que yo, por mí, poco más. Ya os despido y bueno, recordaros que quedan grabadas todas las sesiones y por mí esto es todo.